Un seguidor del canal nos propone este problema. Un cuerpo de un peso de 120 newton, tengo que arrastrarlo con velocidad constante, pero de dos maneras. Una tirando de él y otra empujando con una fuerza que forma un determinado ángulo con la horizontal. Y esa fuerza la tengo que calcular en los dos casos. Aparte de eso hay un coeficiente de rozamiento que también hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, lo primero, si la velocidad es constante, significa que la aceleración tiene que ser cero. Y si la aceleración es cero, eso significa que el sumatorio de las fuerzas, por la segunda ley de Newton, que actúan en la misma dirección y sentido que la aceleración, pues tiene que ser cero. Entonces vamos a ver qué fuerzas actúan. Voy a hacer el primer caso, cuando tiramos de él, ¿no? Entonces, el primer caso, yo la fuerza, lo primero que pongo es la fuerza del peso, que ya sabemos que va dirigida hacia abajo. Aquí pongo el peso y lo llamo P, el peso. Después, la fuerza con la que nosotros tiramos la voy a descomponer en dos fuerzas, según la dirección horizontal y según la dirección vertical, lo que sería el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje X y en el eje Y tendremos dos fuerzas perpendiculares que sustituyen a la F. Su suma, esto voy a llamar FI, y a esta otra la llamo FX. Entonces, estas dos fuerzas, su suma es F. Es como si la F ya no estuviera, ¿no? Y como consideramos la Fx y la Fi. Este es el ángulo alfa que me lo da el problema. Y luego, claro, al haber una fuerza que se hace sobre el suelo, pues el suelo hace otra igual en sentido contrario por la tercera ley de Newton, que es la normal, la reacción normal. La ponemos hacia arriba y también pues la llamo N. Luego hay otra fuerza que es la fuerza de rozamiento. La voy a poner en rojo. Entonces va en sentido contrario al movimiento y la fuerza de rozamiento pues la voy a poner aquí. Esta es la fuerza de rozamiento. Y la voy a llamar FR. Entonces vamos a calcular todas las fuerzas. Entonces lo primero, pensar en el eje X, como el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a 0, pues tiene que ocurrir que Fx, que es positiva, sea igual a FR. Entonces lo que tenemos que hacer es ir calculando cada una de ellas. En primer lugar voy a calcular la normal. Sumatorio de fuerzas según el eje Y tiene que ser 0 también, porque no hay movimiento en el eje Y. Entonces las fuerzas son las que van hacia arriba, las pongo positivas, normal hacia arriba, FI hacia arriba, y no hay ninguna más. Y después hacia abajo, pues el peso, pues menos P. Y esto tiene que ser igual a 0. De donde voy a calcular la normal. La normal es el peso pasa con positivo menos FI. Luego calcularemos FI. Y esto me permite con la normal calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento mu por la normal. O sea que en este caso es coeficiente de rozamiento por paréntesis P menos FI. Bien, vamos a ver, ¿cuánto es Fx y Fi? Pues para eso necesitamos el seno y el coseno. El seno de alfa
triángulo rectángulo, sabemos que es igual cateto opuesto, que es esta distancia, que es la FI, entre la hipotenusa, que es la F. Y ahora el coseno, esto lo voy a borrar, el coseno de alfa, esta es F. El coseno de alfa es igual al cateto contiguo Fx dividido Fi. F, que cateto contiguo entre la hipotenusa, F. Bien, pues aquí se deduce que la Fx es F por el coseno y la Fi es F por el seno. De manera que la fuerza de rozamiento será mu por peso menos Fi, que como hemos deducido aquí, es F por el seno. Bueno, ya tenemos la FR. Tenemos que hacer esta igualdad, ¿no? La Fx aquí deducimos que es F por el coseno. De esta igualdad ponemos F por el coseno, que es Fx, tiene que ser igual a Fr, que es mu por P menos F por el seno de alfa. Ya voy a despejar de aquí la F. Voy a deshacer paréntesis y me queda F coseno igual mu por P menos mu por el seno y por F, ¿no? He multiplicado la mu por los dos miembros. Entonces ya pasó todas las F's al primer miembro y la F va a ir multiplicado primero por el coseno de alfa, luego pasando esto al primer miembro, pues cambio el signo, más mu por seno de alfa. Y en el segundo miembro me queda solamente mu por P. Entonces ya puedo decir que la fuerza que estaba buscando es igual al cociente mu por P dividido por el coseno de alfa más mu por el seno de alfa. Poniendo los valores numéricos, esto ya sería el resultado. Poniendo los valores numéricos, pues me queda una F de ¿cuánto? Pues me sale con los números de 51,40. Bueno, pues haciendo algo totalmente parecido, lo podemos hacer un poquito más rápido. En el otro lado, descomponiendo la fuerza, la puedo poner aquí. Esa fuerza, hago los dos, la proyección y me sale la Fx y la Fi, como el ángulo es el mismo, alfa, aquí va la Fx, aquí va la Fi, y la Fx, que será exactamente igual que antes, una por el coseno, otra por el seno, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. En la normal es en donde vamos a encontrar la diferencia y luego ponemos
la fuerza de rozamiento, igual que en el otro caso, que la pusimos aquí en rojo, la vamos a poner también la FR. Siempre sentido contrario al movimiento. Bueno, pues entonces para hacer la normal hacemos lo mismo que antes, ¿no? Decimos, la sumatorio de fuerzas según el eje Y tiene que ser igual a 0. Normal positiva menos FI menos P igual a 0, de donde la normal es igual a, antes era igual a P menos FI, pues ahora es igual a P más FI. Como la FI hemos deducido que era mu por el seno, digo F por el seno, pues F por el seno. Y la fuerza de rozamiento, como es mu por la normal, pues es mu por P más F por el seno. Entonces, como tenemos que igualar la Fx a la Fr, pues tenemos una ecuación la de antes, que es Fx, F por el coseno de Fr, que es mu por P deshaciendo paréntesis, pasando todo al primer miembro, pues ya me queda que la F multiplica a coseno de alfa menos mu seno de alfa. Fijaros que antes la respuesta era esta, para que la comparemos ahora. Y ahora pasando esto al segundo miembro, pues la F claro, este número es más pequeño que este y al dividir pues queda más grande, ¿no? Y esto numéricamente me queda una F de 67,92. Claro, es mejor tirar que no empujar, porque empujar estamos apretando la masa contra el suelo y eso hace que la fuerza de rozamiento aumente, y tengamos que hacer más fuerza para desplazarlo con velocidad constante.